un podcast de Cooperativa. El CERNAC oficia a la productora DG Medios y a Ticketmaster por la incertidumbre sobre los shows de BTS. Nuevo plan de mitigación abriría las puertas del Nacional. Nadie está hablando de aumentar la jornada, asegura en Cooperativa el ministro del Trabajo, ante las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral. En medio de la caída en las encuestas y de las divisiones internas, el oficialismo aspira a despachar durante julio su mega reforma. La oposición debate sobre indicaciones y el camino del Tribunal Constitucional. Detenido ciudadano venezolano acusado de matar o intentar matar, con un cuchillo a una mujer. Esto ocurrió anoche en Estación Central. Arrau reporta una baja en el número de homicidios en el país. Muere joven voluntaria de bomberos tras el volcamiento de su carro camino a una emergencia en Teodoro Schmidt, región de la Araucanía. En el exterior, Rusia ataca a Kiev en la víspera de una nueva cumbre de la OTAN. Encuentran muerto entre los escombros de La Guaira al capitán de la selección venezolana de voleibol y a su familia. Se ha cruzado una línea roja, dice la UEFA, sobre el perdonazo de la FIFA, a petición de la Casa Blanca, al goleador norteamericano Folarin Balogun. Y en la cancha, Bélgica también se quejó ahora de enfrentar a los Estados Unidos precisamente. Más temprano, España y Portugal animarán los octavos de final de la Copa del Mundo. Transmite Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Y partimos en la región de la Araucanía, donde se anuncian chubascos, pero desde mañana martes hoy solo cielos nublados con una máxima de 11 grados. Decía que estamos en la Araucanía tras la muerte de una voluntaria de bomberos de solo 20 años que falleció por el volcamiento del carro institucional cuando concurrían a una emergencia. Claudio Arévalo, tú conoces la historia. Buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica, Rodrigo? Buenas tardes. Es una tragedia la que se vive en gran parte de la región de la Araucanía y el mundo bomberil también a raíz de esta situación, la muerte de esta joven voluntaria de tan solo 20 años de edad, Nicole Ceballos. Tenía domicilio en Barros Arana, esto en la comuna de Teodoro Schmidt. De allí viajaba junto a un grupo de 6 otros voluntarios a socorrer una emergencia en las cercanías de Nueva Imperial. Por razones que se investigan, el carro volcó, perdió la vida esta joven voluntaria, insistimos, de 20 años de edad. Hay otros 6 voluntarios que están lesionados. Baldomero Santos es el alcalde de la comuna de Teodoro Schmidt, dialogó con Cooperativa respecto al sentir que tiene la comuna, porque además se decretó duelo comunal. Lo escuchamos. Producto del accidente se confirmó preliminarmente el fallecimiento de una voluntaria identificada con las iniciales NSA, además de 6 voluntarios lesionados, quienes fueron atendidos por los equipos de emergencia. Las circunstancias que originaron el volcamiento están siendo investigadas por los organismos competentes. Claro, porque la investigación está en pleno desarrollo desde el punto de vista de la CIAT, de Carabineros Cautín, para conocer cómo se produjo este accidente. Este mediodía, Verónica, Rodrigo, ha surgido un antecedente que está siendo también investigado respecto de la presencia de alcohol. Específicamente, el conductor de este carro dio positivo al consumo de alcohol en los primeros exámenes, según confirmó la Fiscalía, y es justamente esa una de las materias que está siendo investigada. Él será formalizado durante la jornada de hoy, resultó con lesiones fuera de riesgo vital y está ya a disposición de los tribunales de justicia para lo que va a ser esta formalización de cargos, mientras el cuerpo de la joven voluntaria fue entregado durante esta mañana a sus familiares. Carlos Llanos, así se identificó por parte de la Fiscalía Regional al comandante del Cuerpo de Bomberos de Teodoro Schmidt, que tú ya decías está detenido porque los primeros exámenes mostraron que dio positivo a alcohol e iba conduciendo el carro que se volcó y terminó con la muerte de esta joven de 20 años. Gracias por la información, Claudio. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en La Moneda se le hacía un homenaje a la gente del equipo USAR de Bomberos de Chile. A esta hora precisamente deben estar ahí, eso por su labor en Venezuela, cuando se suceden los homenajes a la voluntaria fallecida en el sur, en diversos cuarteles del país. En las calles de Santiago, mientras tanto, información policial con un homicidio consumado que se registra en Puente Alto. Mientras tanto se indaga un femicidio frustrado, eso anoche en Estación Central. Y lo de la mañana, los incidentes en una vuelta a clases bien violenta ahí en el Instituto Nacional. Cristian Aburto, buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna de Puente Alto, en el sector de Obra 1, específicamente en la intersección de Luis Mate Larraín con Calle Blanca, donde en horas de la madrugada ocurrió un homicidio consumado. Y es la información que hay hasta el momento, aún es preliminar. Lo que se sabe es que a eso de las 2 de la mañana existió una discusión entre un grupo grande de personas afuera de la casa de uno de ellos, y lo que luego, por supuesto, terminó en unos disparos minutos después. Al menos 15 impactos balísticos registró la PDI en el sitio del suceso. Hay un auto que también quedó con múltiples disparos. Y en la discusión una persona termina siendo herida de gravedad, un hombre de aproximadamente 45 años, quien es trasladado hasta el Hospital Sotero del Río, donde finalmente perdió la vida. Vamos a escuchar a algunos testigos de este suceso, quienes nos relatan lo que vieron y lo que escucharon en el sitio del suceso. No nos podemos asomar nada nosotros ahora por el riesgo de que nos llegue una bala, entonces nos escondimos. Gritos de mujeres, de hombres. Pero no, ya está muy malo en todos lados. Cuando llegamos nosotros acá a integrarlo, había un sable botado y estaba la PDI con muchas balas marcadas y muchos gritos, demasiados escándalos. Duró mucho rato la pelea. Bien, si bien sería un sujeto el que falleció en este homicidio consumado en Puente Alto, según la información preliminar, habría más heridos en el contexto de esta situación. El que lo investiga la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones, con el fin de esclarecer los hechos y dar con el paradero de él o los atacantes. A propósito de homicidios consumados, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informó sobre los datos en esta materia entre el 1 de enero de 2026 y el reciente 28 de junio, comparado con la misma fecha del año pasado. En concreto, según el Centro de Prevención de Homicidios y Delitos Violentos, este año se han registrado 444 víctimas de homicidios consumados frente a 508 del mismo periodo en 2025, 66 fallecidos menos, que representan una baja del 13%. En robos violentos también hubo 5.000 casos menos, cifra que es un 11% menor. En materia de control fronterizo, según información de la Policía de Investigaciones, ingresaron a Chile 1.062 migrantes irregulares por los pasos de Chacayuta, Colchane y Ollagüe, lo que es una caída de un 86% respecto al 2025. Vamos a escuchar al ministro Arrau, quien entregó estos datos en un punto de prensa y dijo que seguirán trabajando para que baje la tasa de delitos. A esta fecha, el 28 de junio, la cantidad de víctimas de homicidios son 442. A igual fecha el año pasado eran 508. Es un 13% de disminución. Cuando vemos que los homicidios en lo que va del año han tenido una baja de un 13% respecto del año pasado, son 66 familias menos que tuvieron que lamentar un deceso. 66 homicidios menos. Y lo mismo pasa con las otras cifras de delitos violentos, de robo, 11% menos a nivel nacional. Estamos muy conscientes de los desafíos y por eso seguiremos trabajando con planes focalizados. Bien, en un suceso diferente en la estación central ocurrió un homicidio frustrado donde a la llegada de carabineros se sorprendió a un sujeto que tenía retenida a una mujer amenazándola con un arma cortopunzante que sostenía en su mano derecha. Esto ocurrió en la intersección de las calles Capitán Gálvez con Alpacatal y el personal policial intentó persuadir al individuo para que depusiera su actitud. Ante la negativa, Carabineros actuó con éxito, logrando desarmarlo y concretar su detención, mientras que la víctima resultó solamente con lesiones leves en un procedimiento que también contó con la presencia del gobierno regional metropolitano, quienes grabaron el suceso a través de sus cámaras corporales, y Carabineros se dio cuenta de esta situación a través de patrullaje preventivo, donde visualizaron que el hombre tenía a la mujer sosteniéndola del cuello y amenazándola con un cuchillo. El aprendido es un hombre venezolano de 30 años con antecedentes policiales que luego del suceso quedó a disposición del Ministerio Público. Y por último, en el Instituto Nacional, encapuchados vestidos de obreros blancos salieron del recinto a lanzar bombas molotov y fuegos artificiales en una situación que se da en el contexto del primer día de clases luego de las vacaciones de invierno. Esto generó desvíos por la Alameda en horas de la mañana y la suspensión de la jornada por supuesto matutina en el establecimiento. Sin embargo, para los de la jornada de la tarde se espera que los alumnos tengan clase con absoluta normalidad. Violento regreso a clase ahí en Arturo Prat con la Alameda. Gracias, Cristian. Buenas tardes. El CERNAC ofició a DG Medios y a Ticketmaster por la realización todavía en duda de los conciertos de BTS en Chile. Las fanáticas dicen que ellas van a seguir movilizadas. Gloria Gutiérrez, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, en incertidumbre continúa la realización, bien digo, de los 3 conciertos de la banda que estamos escuchando. K-pop, bien digo, la banda BTS, que tocan K-pop,
que son de Corea del Sur y que tenían conciertos programados en nuestro país para los días 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional y cuya realización sigue en duda debido a la negativa inicial por parte del Ministerio del Deporte a que se hagan en el principal recinto deportivo del país, ya que no estaba garantizada la continuidad operativa del mismo por los posibles daños que podría sufrir la cancha con la instalación del escenario. Ante esto, el Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, ofició tanto a la productora de los eventos, DG Medios, como a la plataforma Ticketmaster a cargo de la venta de las entradas para conocer los antecedentes técnicos y comerciales del evento, como también tener en consideración planes de contingencia ante la eventual cancelación definitiva de los recitales. Escuchamos a la directora nacional subrogante del SERNAC, Carolina González. Nuestro objetivo es solicitar formalmente los antecedentes técnicos y comerciales del evento para poder conocer el estado real de su organización. Nuestro propósito es dar tranquilidad y certeza a los consumidores, asegurando que existan canales de comunicación claros y transparentes. Mientras tanto, se define la situación del evento, garantizando que el flujo de información hacia ellos sea transparente, fidedigno y oportuno. Adicionalmente, hemos solicitado de manera preventiva información relativa a los eventuales planes de contingencia y resguardo financiero en favor de los consumidores en caso de que las condiciones originalmente contratadas sufran modificaciones o el evento no pueda concretarse. El servicio ha recibido ya 177 reclamos relativos a estos eventos, un número que probablemente seguirá creciendo mientras no haya una confirmación en torno a los recitales en el país. Este fin de semana, las fanáticas de la banda, las denominadas ARMYs, convocaron a manifestaciones en hasta 11 ciudades del país, en una organización que cuenta con 27 fanbases distintas en todas las regiones de Chile. Escuchamos a una de las organizadoras de estas movilizaciones, Belén Salamanca. El comunicado del ministerio nos deja totalmente insatisfechas porque al fin y al cabo todavía no nos dicen si vamos a pasar al Estadio Nacional y siguen con el tema de seguir viendo si DG Medios cumple los reglamentos que ellos ponen. 27 fanbases actualmente, estamos trabajando en conjunto. Al principio igual no queríamos movilizarnos porque queríamos esperar los comunicados oficiales por parte de la productora y al ver que no los recibimos al final, decidimos salir a las calles para hacernos escuchar, hacer valer nuestros derechos como consumidores. Lamentablemente el Estadio Nacional tiene que ser sí o sí ahí el concierto porque es el único estadio capacitado para recibir a toda la gente que va a venir a los conciertos. O sea, hay más de 60.000 boletos vendidos por día. En caso de que el problema no se resuelva, ¿no bajamos las manos ante una futura demanda? Bien, por parte de la productora DG Medios no ha existido una comunicación oficial todavía respecto a estos recitales, mientras que ayer conocimos un comunicado de parte del Ministerio del Deporte asegurando que han recibido nuevos antecedentes técnicos por parte de la productora respecto a la configuración de un nuevo montaje para estos conciertos, por lo que ahora sí se estaría ajustando al cumplimiento de la normativa vigente respecto al peso, a la distribución de cargas, a la protección del césped y una solución constructiva para que estos conciertos puedan realizarse finalmente el mes de octubre en el Estadio Nacional. Ya pues, Gloria Gutiérrez, DG Medios sigue en absoluto silencio. Así, estamos esperando una respuesta formal por parte de la productora. Muchas gracias. Perdón, se va a poder ver a BTS en el día de la final del Mundial. En el show de cierre va a estar Shakira, Madonna y los chicos de Sur Corea. Ojalá que las fanáticas no tengan que conformarse solo con eso en cuanto a los conciertos en nuestro país. Gracias, Gloria. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Hablamos de empleo, de la crisis del mercado laboral, una cuestión que se viene arrastrando desde hace rato. Conversamos hoy día con el ministro del Trabajo, Tomás Rau. Todo cuando se sigue discutiendo, por ejemplo, el proyecto de Salacuna, uno de los talones de Aquiles, la cesantía femenina, ¿no? Se quiere poner coto a eso. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la crisis que enfrenta el mercado laboral y que afecta con mayor fuerza a las mujeres y a los jóvenes ya impacta casi 1 millón de personas. De acuerdo a los últimos datos del INE, 981.315 personas están dentro de este 9,4% de desempleados según la medición del trimestre marzo-mayo de 2026. Con la actualización de la semana pasada ya se reportan 41 meses consecutivos con la tasa de desocupación por sobre 8%, sobre el impacto que tiene esta realidad en la vida de muchas personas. Estuvieron comentando sus experiencias esta mañana auditores del Diario de Cooperativa.
Buenos días, Verónica, Rodrigo. Fernando por acá. Yo estoy hace más de 6 meses sin trabajo. Soy profesional, tengo 48 años y la verdad es que ya perdí la esperanza porque he postulado a trabajo que uno entiende que debería estar muy calificado y ni siquiera una entrevista. Hola, amigos de Radio Cooperativa. Soy una persona discapacitada visual. Yo trabajaba en la Corporación para Ciegos de Providencia, la que cerró para la pandemia. Posteriormente me conseguí un trabajo particular que se terminó en el 2025. Posteriormente ya no he podido encontrar más trabajo. Buen día, Cooperativa. Quienes ya hemos superado la barrera de los 50 años, pareciera que en este país no existimos. Independiente de nuestra trayectoria, nuestro currículum, los cartones que pudiéramos tener colgando en la muralla, el mercado laboral no nos considera. Frente a esta situación que mes a mes sigue afectando a una cantidad de trabajadores mayor a lo deseado, las autoridades trabajan en medidas para aplicar en corto, mediano, también largo plazo. Durante el fin de semana, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó los resultados favorables que se esperan con el proyecto de reconstrucción, por ejemplo, en el área de la construcción, para repuntar precisamente en materia de empleo, también inversión y crecimiento. Se suman ideas desde el Ministerio del Trabajo con las propuestas que ha realizado la Mesa por la Reactivación Laboral. Están siendo evaluadas, lo ha dicho el titular de esa cartera. Está ahí la indemnización a todo evento en reemplazo del actual hasta por 11 años en caso de despido por necesidades de la empresa. También los cambios a la forma en que se calcula la jornada laboral, ahora de 40 horas a la semana, o en rumbo a ese régimen. Sobre este punto vamos a escuchar parte del comentario del ministro del Trabajo, Tomás Raúl, en el Diario de Cooperativa. La Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 propuestas. Es muy importante, primero, leer bien el informe. Circulan, ¿cierto?, por redes ciertas interpretaciones que a mi juicio no son precisas. Cuando se habla de las 40 horas, nadie habla, al menos mi lectura de esas medidas, o al menos como nosotros las interpretamos, nadie habla de cambiar la jornada, ¿sí? Nosotros hemos sido respetuosos de las reformas o de las leyes aprobadas anteriormente. De hecho, honramos la reducción de jornada de 44 a 42 horas este 26 de abril recién pasado. Bueno, y durante esta mañana el ministro Rau ha sido parte del debate en la Comisión de Educación del Senado, que sigue en desarrollo en la sede del Congreso en Santiago, donde se está votando el proyecto de Salacuna con indicaciones del gobierno, propuestas, por ejemplo, en materia de financiamiento, en parte a través del seguro de cesantía, de eso, de las elevadas cifras de desempleo, también de la relación con el proyecto de reconstrucción. Esto comentaron hace algunos minutos la senadora de la DC, Yasna Proboste, y el senador independiente ex social cristiano, Rojo Edwards. Esto hace mucho más urgente la necesidad de resguardar los recursos de los trabajadores destinados al fondo de cesantía. Y por eso es que hemos señalado desde el primer momento que no nos parece que se debilite un pilar tan importante de la seguridad social como es el fondo de cesantía, que se debilita sacando esos recursos para financiar la Salacuna. Dado las cifras económicas, en particular de empleo que hemos visto, la debilidad del mercado laboral, creo que tenemos que profundizar la ley de reconstrucción, y eso implica bajar más los impuestos de primera categoría a las empresas, incorporar incentivos para que Chile se suba a la revolución de la inteligencia artificial, ser más estrictos con la excesiva permisología que hoy día existe en el Estado. Y a propósito de las cifras en materia económica, después de los datos de empleo, después del último IMASEC, esta semana tendremos novedades en materia de inflación. El miércoles, con el IPC de junio, mismo día en que se va a comunicar la variación en el precio de las bencinas a la baja, de acuerdo a lo que se ha anticipado desde Hacienda y que se aplicará a partir del jueves. Gonzalo Aguirre, gracias por la información. Buenas tardes. Chao, Gonzalo. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Abrimos la página política del Diario de Cooperativa. Sabemos de la confirmación de Hacienda de una nueva baja en las bencinas, con lo que el gobierno busca de algún modo recuperar popularidad después de que la última encuesta CADEM hablara de un 60% de desaprobación al presidente. En el oficialismo sigue el debate interno. Además, Mariano Reyes, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Muy buenas tardes. La peor semana en la popularidad del gobierno, así diagnosticó la última encuesta CADEM los últimos 7 días del Ejecutivo, donde la desaprobación del presidente llegó a un 60% y su aprobación bajó a un 37%. Pero si miramos más profundamente, hay un desglose que apunta a los atributos del mandatario. Solo un 30% lo considera dialogante, cercano y empático, y hoy solo un 20% considera que puede mantener el presidente ordenada a su coalición política. Dentro del oficialismo apuntan al momento económico como el principal responsable de esta medición. Así también esperan que el anuncio de una nueva baja en las bencinas permita recuperar la popularidad. Hablan los timoneles de Renovación Nacional, Andrea Valladares, y de la UDI, Guillermo Ramírez. El gobierno ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Claramente el precio de las bencinas afectó, una decisión dura, pero que finalmente es una decisión responsable y que creo que en el pasar de los días espero que los resultados de las distintas políticas públicas que está empujando el gobierno finalmente retomen ese apoyo ciudadano. Una cosa son las encuestas y otra cosa muy diferente es el malestar social. Yo no veo que haya malestar social, yo no estoy de acuerdo con ese diagnóstico. Yo creo que la gente pide ver resultados más rápido, cuando los planes que está ejecutando el ministro Rabón Seguridad empiecen a mostrar sus frutos. Y ahora que terminó la guerra, cuando empiecen a bajar las bencinas, creo que las tendencias en las encuestas se van a ir revirtiendo. Bueno, y justamente tras el comité político ampliado aquí en Palacio, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció la baja de 100 pesos en el litro de gasolina para este jueves y 150 pesos en el de diésel. Vamos bien encaminados, dijo con optimismo el titular de Hacienda. Al margen de ello, hay otro debate en las filas del oficialismo. ¿Qué factor debe cumplir los libertarios en este ciclo? No se puede tener chicha y chancho, fue lo que advirtió durante el fin de semana el presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, al invitar a que el Partido Nacional Libertario se decida en entrar al Ejecutivo. Otra visión tienen republicanos. Hablan el senador Cruzcoque y el diputado republicano Leandro Kunzman. No se puede querer ser oposición y a la vez amigo del gobierno en un régimen presidencial. O se es oposición o se es gobierno. Para acciones efectivas de gobierno, y en eso yo creo que la experiencia de gobierno ayuda, asunto que, reconociéndole en muchos puntos a Johannes Kaiser, ellos no han tenido, sirve cuando tú te coordinas desde el gobierno. No hay esta cosa intermedia que yo creo que es cómoda, pero de verdad que no sirve. Y el Partido Libertario está en la libertad, digamos, de hacer y de decir lo que ellos estiman conveniente, y nosotros creemos que, a pesar de no tener funcionarios en el gobierno, ¿cierto?, han sido lo suficientemente leales con poder apoyar lo que realmente es bueno para el país. Bueno, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ya ha descartado entrar al gobierno y durante el fin de semana llamó a que el Ejecutivo no permita que Chile Vamos vaya marcando el ritmo. Tuvo respuesta desde La Moneda por el viceministro Claudio Alvarado. En primer lugar, yo quiero señalarle que el ritmo del gobierno lo marcan las demandas y las preocupaciones de la ciudadanía. Nosotros siempre estamos disponibles, las puertas están abiertas. El Partido Libertario, no obstante no ser parte activa del gobierno, ha sido un colaborador directo, inmediato y positivo en la acción del gobierno en el Poder Legislativo, y en ese sentido toda colaboración y toda ayuda bienvenida sea. Bueno, dos apuntes al cierre. Mañana una reunión en Cerro Castillo a las 20 horas entre el presidente de la República y el Partido Republicano. Renovación Nacional también tendría su propia audiencia, pero aún en definición de fecha y hora. Y lo otro, este jueves se cumplen 200 años desde la creación de la Presidencia de la República como institución. Va a ser el retorno de algunas figuras a La Moneda. Por ejemplo, el expresidente Gabriel Boric ya confirmó su asistencia a un almuerzo aquí en Palacio encabezado por el presidente José Antonio Kast, y luego una actividad en el Museo Nacional. Frei Ruiz Tagle también está confirmado, la familia Piñera Morel así también, y Bachelet está en veremos, todo depende de su agenda internacional. Mariano Reyes con la información, gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Ya, la oposición, mientras tanto, también busca reordenarse en medio o de cara a la tramitación en particular de la mega reforma del Ejecutivo. Habrá algunas indicaciones en conjunto. Está también sobre la mesa el posible camino hacia el Tribunal Constitucional. Y esto se tensiona por los cuestionamientos del PS Juan Luis Castro a la postura del PC, del Partido Comunista. Camila López, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y a días de que comience la votación en particular de la mega reforma en el Senado, los partidos de oposición intentan cerrar filas para enfrentar la discusión legislativa. Y es que en los últimos días quedaron en evidencia diferencias entre el socialismo democrático y el denominado Comité Unido, integrado por el Frente Amplio, el Partido Comunista, la Democracia Cristiana y la Federación Regionalista Verde Social, sobre la estrategia para enfrentar el proyecto del gobierno. Para evitar que esas discrepancias sigan marcando el debate, esta mañana los presidentes de los partidos de oposición se reunieron en la sede del Partido Socialista. En la cita acordaron presentar cerca de 10 indicaciones conjuntas a la mega reforma, sin perjuicio de que cada comité y cada senador puede ingresar enmiendas propias en las comisiones respectivas. El objetivo, explicaron, es mostrar una posición común en los aspectos más sensibles del proyecto. Así lo explicó el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto. Hay que ser sinceros con la ciudadanía, no exenta de diferencias, pero hemos logrado, creo yo, mediar para poner por delante la unidad de la oposición dentro del marco de la diversidad existente, y creo que eso es positivo. Presentar un paquete de indicaciones en el Senado de la República que van a ser firmados y respaldados por los partidos y por las bancadas de senadores y senadoras en conjunto, de forma transversal por la oposición, y eso no obsta a que cada bancada o que cada parlamentario en su legítimo derecho pueda presentar otras indicaciones. Bueno, pero la búsqueda de unidad no está exenta de nuevas polémicas, porque antes del encuentro, a la llegada al Partido Socialista, el senador del PS, Juan Luis Castro, cuestionó la posición del Partido Comunista y aseguró que esa colectividad no da lugar a una propuesta, más bien se afirma en el rechazo. Declaraciones que encontraron respuesta en el presidente del PC, Lautaro Carmona, quien defendió la diversidad de posiciones al interior de la oposición y aseguró que las diferencias son parte de una coalición amplia. Mire, yo diría que lo que nos llama la atención es que permanentemente el Partido Comunista no da lugar a una propuesta, más bien se asevera y se afirma en el rechazo. Entonces, nosotros también concordamos que hay muchos aspectos rechazables, pero de ahí a no proponer un camino no nos parece que sea el modo. Hay que normalizar no solo dos comités, sino somos 6, 7 partidos políticos distintos uno del otro, con un amplio espacio de coincidencia, pero también con identidades propias. Bueno, pese a esas diferencias, la oposición también acordó que este jueves se volverán a reunir junto a expertos constitucionalistas para definir si presentan un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, al estimar que algunos aspectos de la mega reforma podrían vulnerar atribuciones del Congreso. Camila, gracias. Buenas tardes. Chao. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El CERNAC oficia a la productora DG Medios y a Ticketmaster por la incertidumbre sobre los shows de BTS. El nuevo plan de mitigación abriría las puertas del Nacional. Nadie está hablando de aumentar la jornada, asegura en Cooperativa el ministro del Trabajo, ante las propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral. En medio de la caída en las encuestas y de las divisiones internas, el oficialismo aspira a despachar durante julio su mega reforma. La oposición debate sobre indicaciones y el camino del Tribunal Constitucional. Detenido ciudadano venezolano acusado de matar o intentar matar, con un cuchillo a una mujer. Esto ocurrió anoche en Estación Central. Arrau reporta una baja en el número de homicidios en el país. Muere joven voluntaria de bomberos tras el volcamiento de su carro camino a una emergencia en Teodoro Schmidt, región de la Araucanía. En el exterior, Rusia ataca a Kiev en la víspera de una nueva cumbre de la OTAN. Encuentran muerto entre los escombros de La Guaira al capitán de la selección venezolana de voleibol y a su familia. Se ha cruzado una línea roja, dice la UEFA, sobre el perdonazo de la FIFA, a petición de la Casa Blanca, al goleador norteamericano Folarin Balogun. Y en la cancha, Bélgica también se quejó a horas de enfrentar a los Estados Unidos, precisamente. Más temprano, España y Portugal animarán los octavos de final de la Copa del Mundo. Transmite Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.